Sí, profe, lo escuchamos. Perfecto, bueno, muy bien. Buenas tardes para todos, espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar en la clase de hoy lo que habíamos comenzado a ver en la clase del miércoles pasado, es decir, la parte teórica relacionada con el impuesto al patrimonio de personas físicas. Así que voy a compartir con ustedes las láminas que veníamos viendo. Bueno, si no recuerdo mal, habíamos llegado hasta a esta lámina, ¿no? Confírmame si estoy en lo correcto. Sí, ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, profe, llegamos hasta esa, arrancamos en la 37 hoy. Bueno, muy bien. En la clase del miércoles pasado comenzamos a ver en términos generales las características del impuesto al patrimonio que ya se había comenzado a ver en Tributaria 1. ¿Alguien pregunta si el miércoles pasado se dictó clase? Sí, 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 claro. En esa clase del miércoles pasado fue que iniciamos el tratamiento del impuesto al patrimonio yendo hacia la liquidación del impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. Vimos algunas características del impuesto al patrimonio, vimos el hecho generador en sus 4 aspectos, y bueno, y nos centramos a partir de la última parte de la clase, o de la mitad de la clase en adelante, en el impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas. Comenzamos a ver esta lámina, que es la lámina 36, que es la lámina relacionada con los bienes muebles prometidos en venta. Bueno, muy bien. A ver, ¿por qué las consultas no las hacen vía oral? Porque si no, con el chat estamos distrayendo la atención. El miércoles pasado hubo clase. Hola. El feriado del miércoles se trasladó al lunes. ¿Sí? Empezamos con impuesto al patrimonio. Antes de la revisión se terminó toda la parte de IRNR, inclusive la parte práctica. ¿Qué dudas hay? No, porque yo tenía entendido que en la última práctica que yo entré antes de la revisión, en el grupo no habíamos dado el práctico de IRNR. Se hizo el práctico de IRNR. Sí, sí. Perdón que interrumpa. Fuera de fecha, lo que pasa todo desordenado, pues. Exacto, en realidad cronológicamente en las fechas se dio hasta IRPF y todo lo que es IRNR se dio fuera de cronograma un viernes y el lunes, si mal no recuerdo, antes de la revisión. Sí, no todo. Creo que para complementar... Sí, todo IRNR se dio fuera de cronograma, profesor. Eso no tengo la menor duda, pues lo que yo le critiqué al profesor de lo que se terminó haciéndose en este grupo, que veníamos bien, y me pareció una falta de respeto total que la cátedra lo incluyera dentro de los temas, dado que hubo grupos que lo dieron fuera de fecha, pero bueno. Sí, por eso yo en mi caso, el miércoles, que hasta ahí no lo vi, y es como dice el compañero, o sea, nosotros veníamos bien en el tema que veníamos presencial. De un día para el otro nos cambiaron a virtual, ni lo publicaron un sábado, me parece que es una desprolijidad tremenda. Yo sé que no es culpa de ustedes, pero digo, la cátedra en ese sentido, o sea, desprolijo totalmente. Yo tengo que estar totalmente de acuerdo con ustedes. Si bien yo soy docente, integrante de la cátedra, no estoy en la coordinación y no he estado tampoco en el armado de las revisiones. En primer lugar, yo creo que
fue un error desde un principio pensar que se iba a pasar a un sistema híbrido cuando la facultad no estaba preparada para eso, y cuando somos varios los docentes, o una gran mayoría, entendemos que el sistema híbrido no es el más adecuado, sino que lo más adecuado es hacer grupos presenciales y grupos por Zoom. Pero esa mezcla he tenido la experiencia de hacerlo, todo el mundo lo dice como que es algo negativo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Nosotros, los 4 docentes de la cátedra, Mario Pinto, Daniel Aguirre, Pablo Amaro y yo, desde un principio no estuvimos de acuerdo con esto, pero bueno, hubo que darle para adelante. Como ustedes bien dicen, se venía dando en forma presencial, y de hecho yo venía dando presencial con algunos de ustedes, y al mismo tiempo se venía dando por Zoom, y en un determinado momento se dijo, bueno, se corta por presencial y se sigue por Zoom. Entonces ahí también hubo una pérdida de tiempo porque veníamos desfasados en las clases presenciales y las clases por Zoom. Después, habitualmente lo que se hace es, algunas semanas previas a la revisión, es ver cuál es el avance de los grupos para plantear los temas, ¿sí? Este año no se hizo eso, por lo tanto, nosotros que veníamos, y otros grupos que veníamos un poco atrasados, motivo también de esos cambios que tuvimos, y que además los grupos de los lunes, como el nuestro, por lo menos tuvimos 2 clases menos porque había feriado los lunes, no llegábamos a dar IRNR, y bueno, la semana previa prácticamente a la revisión, nos dijeron, ya la revisión está armada y hay que dar todo IRNR. Motivo por el cual pusimos todo, como bien dice usted, yo no voy a... Tenía entendido que IRNR se había dado una clase dentro del cronograma, pero bueno, si ustedes me dicen que no, no le voy a llevar, no le puedo desmentir eso, porque ustedes lo van a saber mejor que yo. Bueno, se terminó dando IRNR en forma rápida y hasta fuera de los horarios del curso. Estoy de acuerdo con ustedes. Fue prolijo desde el cambio, desde el armado del grupo en forma híbrida, el cambio a presencial, esto que no se planteó en la revisión. Y bueno, nosotros cuando nos enteramos de eso tratamos de, con Pablo, con Mario, coordinamos para que se dieran esas clases, incluso hasta estábamos complicados en algunos horarios, algunos de nosotros, había tema de enfermedad, yo estuve con COVID esa semana, entonces les pido 1000 disculpas, pero bueno, como dicen ustedes, fue prolijo y los que se vieron perjudicados fueron ustedes. Todo lo que les estoy diciendo no es en nombre de la cátedra, sino es en nombre de Marcelo Mañas, y mis compañeros piensan exactamente lo mismo que yo, pero bueno, no somos quienes tomamos las decisiones con respecto a cómo dictar el curso y a qué temas van a la revisión. Pero estoy de acuerdo. Digo, IRNR no tendría que haber ido para y no todo el teórico y el práctico como realmente fue. Así que les pido disculpas nuevamente. Profe, o sea, de mi parte, en realidad, yo simplemente le comento que yo también lo hablé esto con Mario, o sea, yo estoy como el compañero Fabián, sé que no es la culpa de ustedes, la verdad que de parte de ustedes sé que han puesto y ponen la mayor voluntad posible dentro de lo que se puede, y eso se agradece, o sea, hubo docentes que nos facilitaron los mails por cualquier consulta, y también eso se ha agradecido, y sabemos que ustedes no tienen la responsabilidad de lo que la cátedra decidió. Simplemente también es un contexto de que, bueno, la cátedra decidió eso, y bueno, también por eso lo expresé. Sí, se entiende perfectamente, y bueno, ustedes trataron con el tema con Mario, con Pablo, y bueno, y si se lo expresaron a ellos me lo comentaron también, y bueno, estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros tratamos, por lo menos, en la medida de nuestras posibilidades, meter clases entre que terminó el curso y la revisión para tratar de abarcar eso y contestar algunas dudas. Bueno, muy bien. Dejando de lado eso, que me parece bien que lo expresen, porque es correcto y es así, vamos a continuar con
con el tema de la evaluación de activos en el impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares y sucesiones civiles. Decíamos el otro día que básicamente los dos rubros que más impactan en la declaración de impuesto al patrimonio de personas físicas son los relacionados con los vehículos, los relacionados con el dinero en los bancos que se computa para la AJUAR, pero sobre todo el tema de los inmuebles. ¿Sí? Los inmuebles es el rubro principal en las declaraciones juradas del impuesto al patrimonio de personas físicas. Es así que estuvimos viendo cómo se evalúan los bienes inmuebles, diferentes formas, y ahora vamos a continuar analizando cómo se evalúan los bienes inmuebles rurales. Ustedes recordarán que en el caso de los bienes inmuebles urbanos y suburbanos se tomaba el valor real de catastro. Si no existía valor de catastro había otras opciones. Después, si era casa habitación, se computaba con una deducción del 50%. Si el inmueble estaba alquilado, se tomaba el menor valor entre el valor real de catastro y 15 veces el monto del arrendamiento anual. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los inmuebles rurales? Que también es un rubro muy importante en la liquidación del impuesto al patrimonio de personas físicas. Los inmuebles rurales se evalúan por el valor actualizado por el índice de precio de ganadería, agricultura, caza y silvicultura. Es decir, que se toma el valor real de catastro fijado para el año 2012 y luego a partir del 2012 en adelante se evalúa actualizando ese valor de catastro del 2012 por este índice particular, que es un índice que está muy relacionado al sector agropecuario. A partir de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del año 2020, ¿sí?, el valor fiscal así determinado, el valor de catastro del año 2012 actualizado por el índice, no podrá superar el que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso primero. Es decir, el valor de catastro vigente a la fecha. Es decir, que para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2020, el valor fiscal actualizado, es decir, el año 2012 actualizado por ese índice, no podrá superar el que resulte de la aplicación del inciso primero, el valor real de catastro. Es decir, que si se actualiza el valor de catastro del año 2012 hasta el año 2021, por ejemplo, y ese valor supera al valor de catastro del año 2021, se toma el valor de catastro del año 2021. ¿De acuerdo? Es decir, se toma el menor de los dos. En el caso de que el valor actualizado por el índice sea menor al valor de catastro, se toma el valor del 2012 actualizado por el índice. ¿Pero claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo se evalúan los derechos de nuda propiedad y los derechos de usufructo? Podemos decir que el valor fiscal de un bien es el valor de la nuda propiedad, el valor del usufructo, ¿sí? La nuda propiedad está referido a quién es el verdadero propietario del inmueble, y el usufructo está relacionado con quién hace uso de ese. Entonces, en estos casos en que hay derechos de nuda propiedad y de usufructo, es decir, que una persona, por ejemplo, mantiene la nuda propiedad y le da a sus hijos el usufructo hasta su fallecimiento, bueno, acá tenemos que el valor fiscal del bien, del inmueble, tiene dos partes. Por un lado, el valor de la nuda propiedad, el valor que tiene que computar el propietario. Y por otro lado, el valor del usufructo, que es el valor que tiene que de ese inmueble. La nuda propiedad, que decíamos corresponde a quién es el propietario, se determina mediante el valor fiscal del inmueble actualizado aplicándose el descuento racional compuesto a la tasa del 6%
anual por todo el tiempo de vigencia del usufructo, con un máximo de 70 años y un mínimo de 3 años. Es decir que acá lo que se hace es una actualización del valor fiscal del inmueble aplicando esta tasa del 6%, tomando en cuenta un máximo de 70 años y un mínimo de 3 años. Y el usufructo es la diferencia entre el valor fiscal del inmueble y el valor fiscal de la nuda propiedad. ¿Sí? Es decir, que tenemos el valor fiscal del inmueble y el valor fiscal de la nuda propiedad, por diferencia sale el valor del usufructo. Esto lo determina el literal E del artículo 9 del título 14. Es decir, que esta es una norma de evaluación que se aplica a aquellos casos en que hay una nuda propiedad y un usufructo sobre un mismo. Los derechos de nuda propiedad, ¿sí?, y usufructo, en el caso de derechos reales de uso y de habitación, ¿sí?, se computan por el 50% y el 25% del valor fiscal del usufructo del. Es decir, si hubiera derechos de nuda propiedad y de usufructo, los derechos reales de uso y habitación se computan por el 50% y en el caso de los usufructos por el 25% del valor fiscal del bien. Esto también lo determina el literal E del artículo 9 del título 14. Es decir que estas son normas que tienen que ver con los derechos de nuda propiedad y derechos de uso, de goce de un determinado. También, a los efectos del cómputo en el impuesto al patrimonio, se tienen que computar los seguros de vida y de renta vitalicia. Es decir, si una persona física tiene un seguro de vida y un seguro de renta vitalicia, que puede ser un seguro de vida combinado con seguro de ahorro, ¿sí?, en el caso de los seguros de vida, ¿sí?, en el caso de los seguros de vida, se evalúan por el valor de rescate a la fecha de liquidación del tributo. Y en el caso de las rentas vitalicias, por el valor actual a la fecha de liquidación del impuesto, por el tiempo que falta para que el contribuyente cumpla 70 años con un mínimo de 12 años. Las tasas de descuento valores son los valores que se determinan en el contrato que se establece de seguro de vida o de renta vitalicia, y bueno, y en función de eso, lo que se hace es una actualización de ese valor a la fecha actual, a la tasa de descuento racional compuesto que fija la DG. Este tema de los seguros de vida y de renta vitalicia está legislado en el literal H del artículo 9 del título 14, y su reglamentación está dada por los literales G y H del artículo 15 del decreto 30 del 2000. Los bienes funerarios también se encuentran grabados por el impuesto al patrimonio. Ustedes recordarán que decíamos que a los efectos del impuesto al patrimonio hay activos locales y activos en el exterior. Y los activos en el exterior no se graban porque no cumplen con el aspecto espacial del hecho general. En el caso de los activos locales, todos los activos locales se encuentran grabados por el impuesto al patrimonio, salvo que estén específicamente exonerados. Y los bienes funerarios son bienes que son propiedad de una persona física y que no están exonerados. Por lo tanto, se encuentran grabados por el impuesto al patrimonio. ¿Sí? Lo establece el literal E del artículo 15 del decreto 30 del 2015, que establece que en estos casos, de los bienes funerarios, se evalúan por parte del contribuyente. ¿Sí? Cuando la norma dice que se evalúan por parte del contribuyente, esto siempre está sujeto a luego una revisión de la DGI en caso de una actuación efectiva, y que la DGI determine si ese es un valor razonable o no. ¿Sí? Puede ser un valor razonable que el valor para valorar el bien, el costo de adquisición de ese bien, actualizado por IPC, puede ser razonable.
puede ser razonable que si es un bien que tiene alguna cotización en el mercado, porque por ejemplo vamos a suponer que son parcelas en un cementerio parque, y bueno, si tales parcelas se venden al día de hoy a determinado valor, y esta es una parcela que es del mismo tipo, bueno, también puede tomarse ese valor como valor para evaluarlo a los efectos del impuesto al patrimonio personal. Digamos, lo más habitualmente lo que se utiliza es el costo de adquisición en pesos actualizado por IPC hasta la fecha de determinación del patrimonio. En el caso de otros bienes y otros derechos que no estuvieran contemplados en normas específicas que hayamos visto, en el caso de los bienes funerarios también podría haber una tasación de un perito especializado en ese tipo de bienes. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a dejar de lado los bienes funerarios de los cuales hablamos, pero si hubiera otros bienes u otros derechos que no hay una norma específica de evaluación, se evalúa por una tasación de peritos, y como decíamos, tanto en el caso anterior como en este caso, la DGI puede impugnar la evaluación en el caso de que el contribuyente esté evaluando muy por debajo de lo que es el valor de mercado de ese bien o el valor real de ese bien o de ese bien. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? Ahí están las normas que establecen lo que estamos viendo. Bien, profe. Hay un concepto, gracias. Hay un concepto que lo mencionamos el otro día y sobre el cual vamos a ahondar ahora, que es el concepto de los bienes que forman parte del ajuar y bienes muebles de la casa de habitación. Decíamos el otro día que el impuesto al patrimonio, al gravar todos los activos de una persona, grava todos los bienes que tiene esa persona, no solo bienes muebles, no solo bienes inmuebles y vehículos, sino también se grava todo aquello que forma parte del ajuar de la persona y de los bienes muebles de la casa de habitación. Entonces acá como que conceptualmente se incluye no sé, toda la ropa que tiene una persona, los electrodomésticos, los muebles que tiene en su casa, y como decíamos el otro día, que es prácticamente imposible de que una persona haga un inventario el 31 de diciembre de cada año para ver cuántas camisas tiene, cuántos electrodomésticos tiene, cuántas vastillas tiene, y después evaluarla. Lo que se hace es que este valor ficto, este valor de ajuar y bienes muebles de casa de habitación, se determina en forma ficta. Se calcula como un ficto. ¿Sí? Entonces, ¿es un ficto sobre qué? Es un ficto, un porcentaje, se determina como un porcentaje del monto de todos los activos computables deducidos el pasivo admitido. Entonces, por un lado tenemos que para el cálculo del ajuar tenemos los activos computables menos el pasivo admitido. Y cuando hablamos de activos computables, estamos hablando de activos grabados y de activos que son exentos computables para el cálculo del ajuar. Cuando vimos en la clase pasada los diferentes tipos de activos a los efectos del impuesto al patrimonio, recuerdan que decíamos que en el caso de los activos locales, están todos grabados, salvo que estén específicamente exonerados. Y en el caso de exentos totales, y hay otros que son exentos pero se computan para el cálculo del ajuar. Entonces, acá estamos hablando de esa última categoría, de esos bienes que son exentos y se computan para el cálculo del ajuar. O sea que el ajuar, para el cálculo del ajuar se computan los activos grabados más los activos exentos, pero que son computables para el ajuar, y se le resta el pasivo admitido. A esa base, vamos a ver después qué porcentaje será. Bueno, la base es la que se menciona acá. Si la base de cálculo, es decir, que los activos grabados más los activos exentos menos el pasivo admitido, si esa base de cálculo no supera el mínimo no imponible del contribuyente, es decir, si estamos liquidando una persona física, es el mínimo no imponible de la persona física. Si estamos liquidando el núcleo familiar, es el mínimo no imponible del núcleo familiar, que es el doble
de la persona física. Entonces, si la base de cálculo no supera el doble mínimo imponible, el cálculo del ajuar se hace tomando el porcentaje del 10%. Es decir, que si estamos calculando, por ejemplo, una persona física y la base de cálculo es de 8 millones de pesos y el doble del mínimo imponible es 10.606.000, si no recuerdo mal, bueno, todos esos 8 millones se toman al 10%. ¿Sí? O sea, el ajuar es el 10% de esa base imponible. ¿Qué pasa si la base de cálculo del ajuar supera el doble del mínimo imponible? Si la base de cálculo supera el doble del mínimo imponible, hasta el doble del mínimo imponible se toma el 10% y por el excedente se toma el 20%. Entonces, si una persona física, le da para el cálculo de ajuar, la base de cálculo le da 15 millones de pesos, ¿sí? Esa persona, la persona física, hasta 10.606.000, que es 2 veces el mínimo imponible, calcula el ajuar aplicando el 10% sobre ese valor, ¿sí? 10% sobre los 10.606.000, y por la diferencia entre los 15 y los 10.606.000 le aplica el 20%. O sea que se calcula de esa forma. Hasta un determinado monto, 10%, el excedente de ese monto todo al 20%. Esto está determinado por el literal G del artículo 9 de este ficto al cual llegamos, ¿sí? Haciendo la base de cálculo por el 10 en el caso que corresponda, o por el 10 y el 20 en el caso que corresponda. Este ficto, la norma establece específicamente que contiene, entre otras, las obras de artes, las colecciones, los documentos, los repositorios, los libros. Entonces, cuando se calcula el ajuar, ya el ajuar contiene lo que son las obras de arte, contiene lo que son los libros, contiene lo que son colecciones, documentos. O sea que no hay que computarlos por separado, sino que están dentro de ese valor que calculamos como valor de ajuar o de bienes muebles de casa. ¿Queda claro? O sea que no hay que computarlos aparte. Por supuesto que se puede llegar a dar el caso de que en una situación de abuso, que una persona tenga en su casa una galería de arte, bueno, ahí eso puede llegar a ser impugnado por la DGI, en el sentido que, bueno, se estima que, yo entiendo que cuando se habla de obras de arte, se habla de una cantidad razonable de obras de arte que puedan tener en su casa, pues 2, 3, 4, 5. Si la persona tiene 50 obras de arte, bueno, ahí lo que se está haciendo de alguna forma es incluyendo dentro de un ficto algunos activos que deberían valorarse diferente. Pero bueno, esto es una opinión personal, nunca lo he visto en una actuación inspectiva que se cuestione algo de esto, pero podría llegar a cuestionarse. Las sucesiones indivisas no computan el ficto del ajuar. ¿Sí? Es decir, el ajuar es aplicable para las personas físicas y los núcleos familiares. El ajuar no se aplica en el caso de las sucesiones indivisas. ¿Por qué no se aplica el ficto por ajuar en el caso de las sucesiones indivisas? Porque en el caso de las sucesiones indivisas sí o sí hay que hacer un inventario de todo. Entonces, en el caso de las sucesiones indivisas, el valor de todos esos bienes que forman parte del ajuar y bienes muebles de la casa habitación están valuados uno a uno y por un valor representativo que se determina en forma real y no por un valor. ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se entiende, profe. ¿Quedó claro entonces? Personas físicas, núcleos familiares, se computa ajuar. Sucesiones indivisas, no se computa el ajuar, sino que los bienes son inventariados y evaluados uno por uno
como en el caso de cualquier sucesión. Computan ajuar las personas domiciliadas en el exterior que posean inmuebles en el país en los que no residen o lo hacen esporádicamente. Sin embargo, la norma establece que en estos casos correspondería evaluar los bienes por parte de una persona idónea. En el caso, si tenemos una situación de una persona domiciliada en el exterior, un argentino que tiene una casa, no sé, en un balneario acá, en Punta del Este, ¿sí? No reside ahí, viene algunas veces en el año, lo que establece la norma en estos casos es que no corresponde ajuar, corresponde evaluar por un lado el inmueble y por otro lado habría que hacer una evaluación de los bienes que están dentro de su casa por persona idónea y bueno, hacer una tasación de cuánto son esos bienes en términos genéricos. ¿Queda claro? Entonces, esto es para el caso de personas domiciliadas en el exterior que posean acá en el Uruguay, en el país, inmuebles en los cuales no residen. O sea, esto es para los dos, ¿no? Para sucesión indivisa y para personas domiciliadas en el exterior. Para esos dos casos sería lo correcto la evaluación. Así es, o sea que personas perfecto. físicas y núcleos familiares computan el ajuar. Perfecto. Sucesiones indivisas y personas físicas domiciliadas en el exterior que tengan un inmueble acá y no residan, no computan. Bueno, en esos casos, el ajuar se calcula en forma real, no se calcula en forma ficticia. Clarísimo. Gracias. ¿Cuál es el pasivo deducible para el ajuar? ¿Recuerdan ustedes que decíamos que el ajuar eran los activos grabados, más los activos exentos computables para el ajuar, menos el pasivo deducible? ¿Sí? Entonces, el pasivo que se puede deducir para el cálculo del ajuar es el pasivo admitido. Es aquel obtenido antes de la absorción de los activos en el exterior, activos exentos, excluidos y no computables. ¿A qué se refiere esto? No sé si ustedes recordarán, cuando vieron impuesto al patrimonio de personas jurídicas, y creo que algo lo mencionamos también en la clase pasada, la normativa del impuesto al patrimonio tiene una norma relacionada con el pasivo que dice que al pasivo admitido o pasivo deducible hay que restarle los activos exentos y los activos en el exterior para una norma que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista técnico tributario. Es una norma que lo que termina haciendo es castigando a los activos exentos y en el exterior. Porque si a los activos exentos y en el exterior los excluyo del activo y luego los termino excluyendo también del pasivo, los restos del pasivo, es como que no lo excluyera en ningún lado. Es como que estuviera grabando el patrimonio, incluyendo esos activos en el exterior y activos exentos como si fueran grabados. ¿Sí? Bueno, para el cálculo del ajuar, ¿sí? El pasivo deducible para el ajuar es el pasivo admitido. Es el pasivo sin restarle los activos en el exterior y los activos exentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa norma de restarle los activos en el exterior y activos exentos es para cuando se determina el pasivo en el cálculo del impuesto al patrimonio, pero no se aplica cuando se determina el pasivo para el cálculo del ajuar. Hasta ahora hemos estado hablando de activos grabados, de activos exentos. Decíamos que todo activo en el país se encuentra grabado, salvo que esté específicamente exonerado, salvo que sea exento. ¿Sí? Y de los exentos dijimos que había dos categorías: exentos totales y exentos computables para la. ¿Cuáles son los activos exentos totales? Es decir, que son activos exentos para el impuesto del patrimonio y no se computan para el cálculo de la cuenta. Es decir, que no están grabados
por el impuesto al patrimonio, ni son computables para el cálculo del agua. Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 22 del título 14, que es el título del impuesto al patrimonio, ese artículo 22 habla de los activos exentos. Y dice que en esta categoría de activos exentos totales se incluyen los títulos públicos. ¿Cuáles son los títulos públicos? Bueno, son los títulos de deuda pública, ya sea deuda nacional o municipal, ¿sí? Deuda con el gobierno nacional o con los gobiernos municipales, valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay y por el Banco Central del Uruguay, bonos y letra de tesoro. Es decir, todos aquellos papeles que son públicos, aquellos títulos públicos, valores públicos, para la persona física son un activo exento para el impuesto al patrimonio y tampoco se computan para el cálculo del agua. Son activos exentos totales. También son activos exentos totales las acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, las acciones que puedan tener las personas físicas para el desarrollo, quienes tengan acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo, no la computa ni siquiera para el cálculo del agua. Es un activo exento total. También están exentos en forma total las participaciones en el patrimonio de otros sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, de acuerdo a lo que establecen los literales B y C del artículo primero del título 14. Acá lo que prima es la idea de que un activo, ¿sí?, o un patrimonio debe ser grabado solamente en cabeza de un contribuyente y no en más de uno. Por lo tanto, si una persona física tiene acciones de una sociedad anónima, tiene cuotas sociales de una SRL, ¿sí?, y esas sociedad anónima y esa SRL son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, bueno, entonces para la persona física es un activo exento total. Es un activo exento para el impuesto al patrimonio y no se computa ni siquiera para el cálculo del agua. Digo, esto es razonable en el entendido de que, bueno, es tratar de gravar el patrimonio en cabeza solo de una persona física o jurídica y no hacerlo, que no haya o exista una doble imposición. ¿De acuerdo? Porque si se lo graba en cabeza de la empresa, como es lo habitual y lo que corresponde, no se lo graba luego en cabeza de la persona física. También son activos exentos totales, no computables ni siquiera para el cálculo del ajuar, de acuerdo a lo que establecen los artículos 25 y 26 del título 14, las áreas forestadas con bosques artificiales, protectores o de rendimiento, en zonas de prioridad forestal, o con bosques naturales declarados protectores o con montes cítricos. Es decir, lo que son áreas forestadas con bosques artificiales, ¿sí?, que sean protectores o de rendimiento en zonas declaradas de prioridad forestal, o bosques naturales declarados protectores o montes citrícolas, todos esos inmuebles se encuentran exonerados del impuesto al patrimonio y no se computan ni siquiera para el cálculo del agua, ¿sí? Tampoco se computan los inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias. Bueno, en realidad cuando son inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias, en estos casos se paga en cabeza de la explotación agropecuaria. Por lo tanto, si se paga en cabeza de la explotación agropecuaria, pero si hubiera inmuebles rurales que no estén afectados a explotaciones agropecuarias, bueno, ahí sí deben ser computados a los efectos del impuesto al patrimonio de personas. Esto lo establece artículo 25 y 26 del título 14. Como dice ahí, el impuesto al patrimonio agropecuario ya lo hemos visto en tributario. También son activos exentos totales
es decir, que no son computables ni siquiera para el cálculo del ajuar, de acuerdo a lo que establecen los artículos 27 y 28 del título 14, los buques y diques flotantes comprendidos en la norma de promoción de bandera nacional y los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, usuarios de zona franca, no computarán el patrimonio afectado a esa actividad a los efectos del impuesto al patrimonio, ni siquiera para el cálculo del ajuar. Esto lo establecen los decretos 454 del 88 y la ley 15.921, que es la ley de zona. Es decir que acá lo que se establece, en el caso anterior, los buques y diques flotantes, si cumplen esas condiciones, son activos exentos totales, y los sujetos pasivos, que son usuarios de zona franca, se encuentran, ya lo hemos visto nosotros en Tributaria 1, se encuentran exonerados de todos los impuestos nacionales y departamentales, con las únicas excepciones, con la única excepción de las contribuciones especiales a la seguridad social. Bueno, estos sujetos pasivos, usuarios de zona franca, no computarán el patrimonio afectado a esa actividad, ni siquiera para el cálculo de la ajuar. Es decir, si yo soy accionista de un usuario de zona franca, no computo ese patrimonio lo computo como activo exento, y a su vez no lo computo para el cálculo de la ajuar. Bien, acá terminan los activos exentos totales. Ahora vamos a ver los activos exentos computables solamente para el cálculo del ajuar. Y alguno de ustedes puede preguntar, ¿qué criterio se tomó por parte del legislador, por parte del Poder Ejecutivo, para determinar cuáles activos son activos exentos totales y cuáles son activos exentos que se computan para el ajuar? Bueno, no hay un criterio muy razonable. Sí, no hay un criterio muy razonable, y es que taxativamente se incluyeron algunos en el inciso primero del artículo 22, y esos son los activos exentos totales, y en el inciso segundo del artículo 22, que es este que está mencionado acá, se incluyen aquellos, pero sí tienen que ser computados para el cálculo del ajuar. ¿Cuáles son esos activos exentos? Bueno, acá se habla de saldos activos por importaciones, préstamos y depósitos de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior que mantengan con sujetos uruguayos. Acá lo que vamos a algo que mencionábamos en la clase anterior, y ¿dónde se ubican los créditos? Los créditos se ubican en el lugar donde está el deudor, ¿sí? Entonces, en el caso de que el deudor se encuentre localmente y ese deudor deba al exterior, ¿sí? Bueno, ahí lo que hay es un crédito, una cuenta a cobrar que tienen las personas del exterior que tienen una cuenta a cobrar contra alguien local. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, el activo está ubicado en el país. ¿Por qué? Porque el deudor está ubicado en el país. Lo que se establece por parte de esta norma, bueno, que en esos casos, ¿sí? Es un activo que se encuentra exento. ¿De acuerdo? Si bien sería un activo que estaría gravado, porque es un crédito contra un deudor local, bueno, si no existiera esta norma específica, sería gravado, pero al existir esta norma, se lo exonera. ¿De acuerdo? Es decir, si hay personas físicas que le deben a personas del exterior, bueno, porque este ítem que estamos conversando no solamente es aplicable a las personas físicas, también es aplicable a las personas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando una persona jurídica le debe a alguien del exterior por una importación, no tiene que retener el impuesto al patrimonio a ese del exterior, ¿sí? Al acreedor del exterior, por este artículo específico que exonera este activo. ¿De acuerdo? Entonces, quienes tengan deudas con el exterior, ¿sí? Ese activo que tiene el del exterior contra el deudor será un activo exento y no tendrán que hacerle la retención. ¿Queda claro?
¿Se entendió por dónde viene? Sí. Son activos exentos, computables solamente para el cálculo del ajuar, las obligaciones y valores al portador sujetos al pago del impuesto por la vía de retención, por vía de retención. El otro día mencionábamos que dentro de aquellas empresas que son deudores por haber emitido obligaciones o valores al portador. Entonces, en esos casos, como decíamos que los valores son al portador, no se sabe, no se puede realizar un control de quién es el tenedor de cada uno de esos valores, y por lo tanto no se puede controlar si el tenedor de cada uno de esos valores pagó el impuesto al patrimonio que le corresponde. Entonces, en estos casos, para la persona física es un activo exento porque ese activo paga en cabeza de la empresa que emitió las obligaciones o los valores. ¿Está claro? Entonces, la empresa, ¿no? El otro día mencionamos el caso de Conaprole, que emite obligaciones negociables, es agente de retención del impuesto al patrimonio por todos los valores emitidos o al 31 de diciembre o a la fecha de cierre de ejercicio económico, según lo que elija el contribuyente. Eso hace entonces que después luego el portador no tenga que volverlo a computar en su liquidación del impuesto al patrimonio porque ya pagó el impuesto al patrimonio a través de la retención que le hizo, por ejemplo, con ARPA. Bueno, todo esto lo establece el inciso segundo del artículo 22 del título 4. Pero hay más activos exentos computables para el cálculo de la. Por ejemplo, los depósitos de personas físicas en instituciones bancarias. Y este es un tema que es importante. Es decir, que los depósitos en instituciones bancarias, es decir, los saldos en cuentas bancarias al 31 de diciembre. Si yo tengo una cuenta corriente en pesos, una cuenta corriente en dólares, si tengo una caja de ahorro en pesos, una caja de ahorro en dólares, un depósito a plazo fijo, en dólares, en euros, lo que sea, esos depósitos no están grabados para el impuesto al patrimonio. ¿Sí? Son exentos. Pero luego sí hay que computarlos para el cálculo del ahorro. Entonces, no se los está grabando por todo el valor, sino se lo está grabando como parte del valor del ahorro. ¿Sí? El otro día, cuando comenzamos a hablar del impuesto al patrimonio de personas físicas, yo les decía que las disponibilidades al 31 de diciembre se encuentran grabadas y no se encuentran grabadas los depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias. Algo que no tiene mucho sentido, porque a 31 de diciembre que alguien abre la billetera, ve cuánto tiene, abre, no sé, si tiene una caja fuerte, a ver cuánto dinero tiene, y bueno, o un cofre fuerte, lo que sea, y eso sí lo tiene que grabar, y no tiene que grabar lo que tiene en un banco, que perfectamente a través de la emisión de un estado de cuenta el fisco puede controlarlo. Bueno, resulta que están grabados, pero se computan para el cálculo del ahorro. También son activos exentos las acciones de instituciones financieras externas. ¿Sí? Bueno, esto era relacionado sobre todo a las SAFI, ¿sí? Que en su momento existieron en nuestro país, que eran sociedades anónimas financieras de inversión, y que, bueno, quienes tenían acciones de esas sociedades no las computaban para el impuesto al patrimonio, pero sí la computaban para el cálculo de ahorro. También van aquellas, o también son activos exentos, computables solo para el cálculo del ajuar, las obligaciones emitidas por empresas siempre que coticen en bolsa, excepto las nominativas que no coticen en bolsa, que son activos gravados. Entonces, en el caso que sean obligaciones emitidas por empresas, decíamos que si eran al portador, pagaban por retención. ¿Sí? Pero si cotizan en bolsa, siempre que coticen en bolsa,
Si cotizan en bolsa, ahí ya se las considera activos exentos computables para el cálculo de la JUAR. ¿Sí? Entonces, las únicas, o sea, las acciones, ya lo habíamos visto acá también, ¿no? O sea, las acciones las participaciones en el patrimonio, no, pero no era en este caso, perdón. Ahí está. Las obligaciones y valores al portador se encuentran dentro de la categoría de exentos computables para la JUAR. Y si son obligaciones emitidas por empresa y que no son al portador, ¿sí? Si cotizan en bolsa, se encuentran exoneradas. O sea que las únicas que serían un activo grabado son las obligaciones nominativas que no coticen en bolsa. ¿Está claro? Por lo tanto, esto está referido a las obligaciones nominativas que cotizan en bolsa. Si son activos exentos computables para el cálculo de la JUAR, las obligaciones nominativas que cotizan en bolsa. Las obligaciones nominativas que no cotizan en bolsa son activos grabados. Y las obligaciones que son del portador ya vimos que pagan a través de una retención que hace la persona física que es dueña de los mismos, lo computa como un activo exento computable para él. Y acá también hay otra, se incluye dentro del artículo 29 del título 14 los monumentos históricos. Es decir que los monumentos históricos no sé, algún inmueble declarado monumento histórico, ¿sí? Son activos exentos y se computan solamente para el cálculo. Por decir, si una persona es propietaria de un inmueble que fue declarado monumento histórico, ¿sí? Bueno, ese inmueble será un activo exento para el impuesto al patrimonio, pero luego, cuando se determina la JUAR, hay que incluirlo para el cálculo. Esto lo establece el artículo 29 del título 14 del texto ordenado. El literal I del artículo 15 del decreto 30 del 2015 dice que a los efectos del cálculo de la JUAR se toman en cuenta todos los bienes comprendidos en el impuesto, incluidos los exentos, salvo que se encuentren excluidos por disposiciones particulares. Esto lo establece el literal I del artículo 15 del decreto 30 del 2015. Básicamente nos está diciendo que para el cálculo de la JUAR se encuentran todos los bienes grabados, todos los activos exentos, ¿sí? Salvo que se diga expresamente que es un activo exento no computable para el cálculo de la JUAR. ¿De acuerdo? Es decir que, entonces, en aquellos casos que no se los excluya por alguna disposición particular, serían computables siempre para el cálculo de la JUAR. Bueno, entonces estuvimos viendo los activos exentos, separándolos en activos exentos totales y activos exentos computables solamente para el cálculo de la JUAR. No para el impuesto al patrimonio, sí para el cálculo de la JUAR. Vamos a hablar de los pasivos, de la deducción de pasivos, que es un tema siempre controversial dentro del impuesto al patrimonio, en el entendido de que, bueno, que hay una restricción bastante grande de los pasivos, lo que hace que en los hechos el impuesto al patrimonio en muchos casos termine siendo más un impuesto a los activos que al impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces, personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indígenas. Para ello tenemos que ir al artículo 13 del título 14. Artículo 13 del título 14.
Esta norma, que es una norma referida a los pasivos de las personas físicas, núcleos familiares y funciones indivisas, dice que solamente se pueden deducir como pasivo el promedio de los saldos al final de cada mes de las deudas con bancos, casas financieras, empresas administradoras de crédito que se dediquen a dar préstamos en dinero, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomiso, excepto lo de garantía, y también incluye el promedio de los saldos por compras con tarjetas de crédito. Esta norma les tiene que resultar familiar porque es la misma norma que se aplica para el cálculo de los pasivos deducibles en el impuesto al patrimonio de personas. Y de alguna forma constituye una excepción a esa característica del impuesto al patrimonio, que es un impuesto estático, porque en este caso, en el caso de los pasivos financieros, de los que nos estamos refiriendo, no se toman los pasivos financieros al cierre del ejercicio, sino lo que se toma es el promedio de los saldos al final de cada mes de todo el año. Entonces, en el caso de las personas físicas, núcleos familiares, las asociaciones indivisas ya es menos frecuente, lo que se toma es al 31 de diciembre, no lo que se le debe a un banco, o lo que se le debe a una cooperativa de crédito, o lo que se le debe a las empresas administradoras de tarjeta de crédito, sino que lo que hay que hacer es hacer el promedio de todo el año. Hacer el corte el 31 de enero, el 28 de febrero, el 31 de marzo y así sucesivamente, y dividirlo entre dos. Es decir, el mismo cálculo que hacíamos para determinar el pasivo en el caso del impuesto al patrimonio de la persona jurídica, también ese cálculo hay que hacerlo para determinar el pasivo deducible para el impuesto al patrimonio de personas físicas no familiares. ¿Queda claro? Sí. A gasto No todo sé si el ustedes recuerdan que en la clase pasada hablábamos de los inmuebles prometidos en venta, de los inmuebles aquellos donde hay un compromiso de compra-venta, donde la persona, el promitente comprador, no es el propietario del bien porque todavía está debiendo una cantidad de... ¿no? Que la DGI no admite como pasivo ese pasivo que tiene la persona física el 31 de diciembre con el promitente vendedor por las cuotas que le está debiendo. A pesar de eso, había una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que iba en contra de la posición de la DGI y decía que sí son pasivos deducibles, pero aún así la DGI sigue manteniendo su posición de que estos pasivos no son, en el caso de pasivos no son deducibles. Entonces, en resumen, los únicos pasivos son pasivos financieros, con alguna de estas instituciones que figuran acá, o por compra de tarjeta de crédito, y no por el saldo del 31 de diciembre, sino por el promedio de todo el año. ¿Sí? Y dice que se podrá computar el promedio, aunque al cierre del ejercicio el saldo sea cero, y esto es lógico, ¿no? Porque si se toma el promedio de todo el año, digo, el promedio puede implicar de que el saldo al cierre del ejercicio sea 1 millón de pesos, sea 100.000 pesos, sea cero. Bueno, en realidad lo que importa no es el saldo al cierre del ejercicio, sino el promedio de todo el año. Por lo tanto, si una persona física no debe nada al 31 de diciembre, igual puede computar un importe equivalente al promedio de las deudas. En el caso de las deudas en dólares, se convertirán a pesos al cierre de cada mes a efectos del cálculo del promedio. Es decir, que para hacer el cálculo, no es que se haga el cálculo promedio en dólares y se aplica el tipo de cambio de cierre, no, lo que se hace es al 31 de enero, la cantidad de dólares que se debían por el tipo de cambio del 31 de enero, al 28 de febrero, los dólares que se debían por el tipo de cambio del 28 de febrero, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Se termina siendo el promedio en pesos, no el promedio en dólares y pasados al tipo de cambio de cierre, sino que es el promedio en pesos tomando el tipo de cambio de cierre de cada mes.
Las entidades acreedoras mencionadas anteriormente, estamos hablando básicamente de bancos, de casas financieras, cooperativas o de crédito, deberán entregar anualmente una constancia de dichos saldos dentro de los 90 días de la fecha de determinación del patrimonio. Esto lo establece el inciso segundo del artículo 13 del título 14 como forma de hacer más objetivo el cálculo de ese promedio. ¿Sí? De esa forma, no sería el contribuyente que de motu propio diga, bueno, debía tanto al final de cada mes, sino que acá dice que esa persona física debía tanto al final de enero, al final de febrero, etc. Esta norma que está establecido, o esta disposición que se encuentra dentro del inciso segundo del artículo 13 del título 14, en los hechos no se aplica así ya automáticamente, es decir, las instituciones financieras no emiten esta constancia como algo rutinario, sino que lo emiten a pedido del contribuyente y, bueno, siempre y cuando el contribuyente también sea bastante insistente. Es decir, que esto que está establecido acá como algo, como una obligación legal que tienen estas instituciones, bueno, en los hechos no es tan legal lo que están haciendo en la práctica, porque no lo emiten esa constancia dentro de los 90 días, salvo que lo pida el contribuyente en forma insistente, ¿no? Profe, aunque que si no lo emiten y lo presenta igual, ahí va a tener problemas seguro. O es que a veces pasa. No, lo que hace un contribuyente en esos casos determina sus cálculos, determina el promedio en base a sus cálculos, y después, en caso de una eventual inspección, le dirá que, bueno, que la institución financiera no le entregó la constancia y sí tendrá que demostrarle el contribuyente, no sé, estado de cuenta bancario, estado de tarjeta de crédito, donde le demuestra a la DGI cómo surge ese promedio, de dónde saca los datos. Lo que le quiero decir es algo que si ustedes en la norma ustedes pensarán que, bueno, los bancos dentro de los 90 días ya sacan todos esos papeles y los envían al contribuyente, o no es así. ¿Sí? O sea, se envían siempre y cuando el contribuyente lo pida y lo pida en forma insistente. ¿Sí? Esto quiere decir que a veces pasan los 90 días, a veces llega a mayo la liquidación de impuesto al patrimonio y los bancos no emiten esa. Bien, cuando hablamos de pasivos en el impuesto al patrimonio tenemos que ir necesariamente a esta norma que ya la hemos mencionado muchas veces y que es la norma que transforma el último inciso del artículo 13 del título 14 el último inciso del artículo 13 del título 14 establece bienes excluidos o no computables, solo se computará como pasivo el importe de las deudas que exceda el valor de dicho. Esto es no más ni menos lo que hemos mencionado en muchas oportunidades. Es decir, que se determina cuál es el pasivo deducible, ¿sí? Y a ese pasivo deducible se le restan los activos en el exterior y los activos excedentes. Y se puede tomar como pasivo computable ese excedente. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, tanto en tributaria 1 para el impuesto al patrimonio de personas jurídicas como para el impuesto al patrimonio de personas físicas. No es una norma justa, es una norma que lo que hace es transformar activos que no están grabados en activos grabados, porque se los resta del activo y del pasivo, por lo tanto el patrimonio sigue siendo el mismo y está grabado. Entonces, es una norma que también se aplica a personas físicas, no solo a personas jurídicas como vimos en tributaria. Por lo tanto,
para llegar al pasivo computable, ¿sí? Al pasivo que los restos del activo grabado, ¿sí? O del activo computable, mejor dicho, es el pasivo admitido, es decir, el promedio de las deudas con los bancos, más el promedio de las deudas con la tarjeta de crédito, y a esto le resto, si tengo activos en el exterior, le resto activos exentos, y acá se incluyen los exentos totales y los exentos solo los exentos que no se computan para el cálculo de la JUA. ¿De acuerdo? Así, los exentos totales y los exentos que solo se computan para el cálculo de la JUA. O sea, todos los activos exentos totales y los que se computan para el cálculo de la JUA. También se le restan aquellos bienes que estén específicamente excluidos o que no sean computables por una norma específica. O sea, básicamente están dentro de los activos exentos, ¿no? Activos no grabados. Bueno, si al pasivo admitido le resto todo esto, termino llegando al pasivo computable que se lo resto al activo computable, y ahí llego al patrimonio computable para impuesto a patrimonio. Esto de absorción de pasivos también está acá esta norma en el inciso séptimo del artículo 15 del título 14. ¿Qué pasa con las cuentas de socios? ¿Sí? Hay algunas cuentas de socios que son no computables y otras que son computables. Vamos a las no computables. Es decir, los saldos deudores y acreedores. La sociedad personal es contribuyente del IP. Por su parte, el socio no computa esos saldos en su liquidación del impuesto al capital. Si estamos en el caso de una SRL, por ejemplo, en la SRL tiene varios socios, esa SRL paga impuesto al patrimonio, por lo tanto, lo que establece esta norma es que si en la liquidación de la SRL hubiera cuentas de activo o de pasivo con los socios, ¿sí? El socio no debe computar ni ese activo ni ese pasivo en su liquidación personal del impuesto al patrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, si hay una SRL, y esa SRL le debe a uno de sus socios un monto determinado, lo que establece esta norma es que para el cálculo del impuesto al patrimonio de la SRL, esa cuenta de socios no se computa, ni en el activo ni en el pasivo. Este es el caso, digamos, de sociedades personales que son contribuyentes del impuesto al patrimonio. Entonces el socio no computa estos saldos en su liquidación del impuesto al patrimonio. ¿Está claro? Si o sea, en definitiva, el socio termina pagando por el patrimonio de la SRL que le corresponda, excluidas las cuentas. Si la sociedad personal no es contribuyente de IP, ¿sí? Vamos a suponer una sociedad de hecho, que tiene varios socios, no es contribuyente de IP, los saldos deberán computarse tanto por el socio como por la sociedad personal. Entonces, si la sociedad que no es contribuyente de impuesto al patrimonio le debe a un socio o tiene una cuenta a cobrarle a un socio, en la sociedad, en la liquidación, en la sociedad, o sea, mejor dicho, el socio debe computar esas cuentas en la liquidación del impuesto al patrimonio. O sea, por un lado, acá tenemos dos partes. La sociedad que no es contribuyente de impuesto al patrimonio no paga impuesto al patrimonio en cabeza propia, pero lo que hace es asignar patrimonio. ¿Queda claro? Asigna patrimonio. Se determina un patrimonio, el patrimonio da 1 millón de pesos, y bueno, se determina el porcentaje a cada socio que corresponde. Si hubiera cuentas de socios, ¿sí?
deben ser computadas por la sociedad cuando le asigna al socio, cuando termina el patrimonio, le asigna al socio, y también después la persona lo debe computar en su liquidación del impuesto al patrimonio. Es decir, que la persona física. Es decir, que la sociedad, si la sociedad le debe a la persona física, la sociedad, cuando determina su patrimonio, va a computar como pasivo eso que le debe a la persona física. Y eso, de alguna forma, baja el patrimonio, y eso se lo asigna a cada socio. Y este socio que tiene una cuenta a cobrarle, en su liquidación personal, computará esa cuenta a cobrarle que tiene a la sociedad. ¿Queda claro? Entonces, el tratamiento de las cuentas de socio depende de si la sociedad es contribuyente o no del impuesto al patrimonio. Si la sociedad es contribuyente, se determina, o el tratamiento es el que se menciona en el primer párrafo. Es decir que, en ese caso, en la sociedad se excluyen del activo y del pasivo las cuentas con socios, y luego el socio no computa estos saldos en su liquidación de impuesto al patrimonio. Sin embargo, si la sociedad personal no es contribuyente de IP, los saldos activos y pasivos con socios hay que dejarlos, y a su vez la persona física que tiene una cuenta a cobrarle o a pagarle a la sociedad computará ese activo y ese pasivo en su liquidación de impuesto al patrimonio. En el caso de instrumentos financieros derivados, caso especial de cómputo, esto lo establece el artículo 12 bis del título 14. En el caso de instrumentos financieros derivados, solo se considerarán los activos y pasivos resultantes de su liquidación. Esto es para el caso de cuando una persona adquiere instrumentos financieros derivados. Bueno, solamente se considerarán para el impuesto al patrimonio los activos y los pasivos que resultan de la liquidación de ese instrumento financiero. Esto lo establece el artículo 12 bis del título 4. Bueno, yendo ahora a la forma de cálculo del impuesto del patrimonio de personas físicas, núcleos familiares y sucesiones sin divisas, tenemos lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos el total de activos o mejor dicho, el total de activos incluyendo el AJO. Entonces acá, en el total de activos, se ponen todos los bienes que tiene una persona física, ¿no? Grabados y no grabados, e incluido el AJO. Luego se le restan los activos exentos. Todos, ya sean computables para jugar o no computables para jugar. Luego se le restan activos en el exterior, bienes computables y bienes no. En definitiva, llegamos al activo grabado. El activo grabado está constituido básicamente con todos aquellos activos grabados, incluyendo el ajuarmiento. ¿Qué se incluye acá? Se incluyen los vehículos, se incluyen los inmuebles, los bienes funerarios, ¿sí?, etcétera, y el ajuar. No están incluidos acá todos los que vimos como activos exentos, ya sea exentos totales y exentos para el cálculo del ajuar. Si vamos al lado derecho, partimos del pasivo fiscal, que es un pasivo determinado de acuerdo a la normativa, que es el promedio de los pasivos financieros de todo el año. A ese pasivo fiscal se le deducen los pasivos no deducibles. Luego se llega al pasivo deducible y acá se le resta lo mismo que se resta del lado izquierdo de los activos. Fíjense que llegamos al pasivo computable y
el patrimonio computable para la liquidación del impuesto al patrimonio es la diferencia del activo grabado y el pasivo. Y acá se ve bien clarito que si restamos activos exentos, activos en el exterior, bienes no computables y bienes excluidos de un lado y del otro, como el patrimonio, la diferencia de uno y otro, es como que no lo restáramos en ninguno. Eso es lo que hace injusto el impuesto al patrimonio, porque en definitiva no es cierto que los activos en el exterior se graben, no es cierto que los activos exentos no se graben, porque pueden estar grabados por esta norma de pasivo. Bueno, luego de hacer la diferencia entre el activo grabado y el pasivo computable, llegamos a lo que es el patrimonio grabado. Yo le llamaría más patrimonio computable. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, en el caso del impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares, no en el caso de sucesión indivisa, lo dejo de lado. En el caso de personas físicas, núcleos familiares, hay un mínimo no imponible que es 5.303.000, 10 millones, y después las sucesiones indivisas tienen también un mínimo no imponible que es propio de la sucesión. Es decir, las personas físicas tienen el mismo mínimo no imponible que las sucesiones indivisas, y los núcleos familiares tienen un mínimo no imponible que es el doble. Entonces, el patrimonio que se termina grabando es el patrimonio que exceda el mínimo. Entonces, el mínimo no imponible está establecido en el artículo 43 del título 14 y el decreto 409 del 2021 actualizó estos valores al 31 de diciembre de 2021. ¿Sí? Estos valores se actualizan todos los años en función de la variación del IPC. De todas formas, hay un decreto del Poder Ejecutivo que se emite todos los años y que actualiza esos valores. Entonces, las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas liquidarán el impuesto al patrimonio sobre el excedente del mínimo imponible que fija anualmente el Poder Ejecutivo. Al 31 de diciembre del 2021, para las personas físicas y las sucesiones indivisas, el mínimo no imponible es 5.330.000. Y el mínimo no imponible para los núcleos familiares es el doble, 10.606.000. Es decir que el patrimonio grabado es aquel patrimonio que exceda el mínimo no imponible. Si la persona física o el núcleo familiar o la asociación indivisa tiene un patrimonio que no excede, no pagan impuesto al patrimonio. Al año 2007, cuando entró en vigencia la reforma tributaria, las alícuotas generales del impuesto al patrimonio eran estas, ¿sí? Establecidas por el literal A del artículo 45 del título 14. Es decir que una vez que al monto que nos dio le restamos el mínimo no imponible, bueno, ahí le empezamos a aplicar. Por una vez el mínimo no imponible, la tasa era el 0,7%. Por más de una vez y hasta 2 veces el mínimo imponible, 1,1%. Por más de 2 veces el mínimo imponible y hasta 4 veces, 1,4%, y así sucesivamente hasta que en un momento la tasa era 2,75%, cuando ya el mínimo imponible, cuando el patrimonio superaba 14 veces el mínimo imponible. A partir del año 2008 y hasta el año 2010, fueron reduciendo en forma anual, se redujeron en forma anual un 0,25%, ¿sí? Llegando a un mínimo del 2%, con lo que para el año 2010 se pasó de 2,45 a 2 y 2,75 a 2. A partir del año 2011 y hasta el año 2015, todas las alícuotas, salvo la del 0,7, se redujeron en un 0,20% anual, con un tope de un 1%. A partir del año 2016, todas las alícuotas se reducen un 0,10% anual,
con un tope de 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al año 2021, que es el que está marcado ahí en sombra, que es actualmente, el año actual, el último que hemos liquidado, del 31 de diciembre de 2021, el impuesto al patrimonio tenía dos tasas. Una tasa de un 0,1 por una vez el mínimo imponible y después por todo el excedente 0,4%. Fíjense que en el año 2024, y siguiendo toda esa lógica que decíamos de una reducción, termina siendo el impuesto al patrimonio el 0,1%. Entonces fíjense, algo que hace años atrás, en 2007, eran tasas de 0,7 a 2,75, al día de 0,7 a 2,75, actualmente estamos en 0,1 y 0,4% y se va a tender a 0,1%. Cuando se hizo la reforma tributaria se analizó si mantener o no el impuesto al patrimonio de personas físicas, núcleos familiares, sucesiones y divisas. Era un impuesto que no aportaba mucho en la recaudación de la DGI, y bueno, se decidió dejarlo porque oficia como un impuesto testigo. ¿Testigo qué? ¿De qué? Testigo de rentas. ¿Sí? Testigo de las rentas que generan las personas físicas, los núcleos familiares, asociaciones indivisas, y testigo de si efectivamente esos contribuyentes pagan impuesto a la renta por ese patrimonio. ¿De acuerdo? O sea, es un impuesto que, más que por la recaudación, se mantiene como un impuesto que ayuda a controlar el impuesto a la renta, ya sea el IRAE, como el IRPF o el IRPF. ¿De qué forma se paga este impuesto? Este impuesto se paga a través de 3 anticipos anuales, es decir, la DGI, 30% y 50% del impuesto liquidado en el año anterior, con vencimientos en los meses de septiembre, octubre y diciembre. Y el saldo generalmente vence en mayo del año siguiente. Por ejemplo, yo el otro día les mencionaba, el impuesto al patrimonio al 31 de diciembre del 2021 venció el 20 de mayo, el viernes pasado. Ahí se pagó el saldo. Pero los contribuyentes pagaron 3 anticipos. El 21 de septiembre, el 21 de octubre y el 21 de diciembre del año pasado. ¿Sí? O sea que, y lo que se anticipa, que es el 100% del impuesto del año anterior. A través de un primer anticipo, que es el 20%, a través de un segundo anticipo, que es el 30%, y de un tercer anticipo, que es el 50%. Entonces, en definitiva, siempre se termina pagando como anticipo el impuesto del año anterior. Si da un saldo, se presenta en mayo la declaración jurada y se paga con vencimiento en mayo, o se puede pedir crédito en el caso de crédito. Y ese crédito se puede utilizar para pagar los anticipos del año 2022, que también vencen de 21 de septiembre, 21 de octubre y 21 de diciembre. Hay una opción que la establece el artículo 6º del decreto 30 del 2015, y es que en lugar de pagar los 3 anticipos, pagar un solo anticipo del 80% del impuesto, ¿sí?, en el plazo que fija la DGI, habitualmente es en diciembre, y pagar el saldo al segundo mes del año siguiente. Es decir, en este caso es en lugar de pagar 3 anticipos y luego el saldo 5 meses después del cierre, en este caso es pagar el 80% en diciembre y luego pagar lo que resta, el saldo, al segundo mes, en febrero, en lugar del mes de mayo. Esa es la opción que pueden optar los contribuyentes. Lo que habitualmente se ve en la práctica es el primer caso, que se paguen a través de 3 anticipos del 20, 30 y 50%. ¿Queda claro? ¿Alguna duda?
O sea, este del artículo 6, o sea, vos pagas en diciembre el 80%, en el segundo mes del año siguiente, o sea, en febrero pagarías el saldo y en mayo pagarías el saldo de lo que te dé ese año. No. Acá lo que dice es que el saldo lo tenés que pagar todo Será febrero, perfecto. Está, ahora me quedó claro. Gracias. en realidad la liquidación vence en mayo. Lo que tenés que hacer en febrero es pagar el saldo. Bien. O sea, como te tenés que adelantar igual porque tenés que tener ese saldo porque optaste por el 80% en diciembre. En lugar de pagar todo el impuesto a más tardar en mayo, tenés que pagarlo a más tardar en febrero. Ahí ¿De va, acuerdo? clarísimo. Muchas gracias. La diferencia que en este caso te da la facilidad de que, bueno, que lo que anticipas antes del 31 de diciembre no es el 100%, sino el 80%. Exacto. Profe, Sí, no me quedó claro cuándo presentás la declaración jurada. sí, en mayo se presenta la declaración. Ajá. Siempre, no importa si anticipas 3 veces o el 80% en diciembre. Sí es. Gracias. Una consulta, profe. No quiere decir que tengan que esperar hasta esa fecha. Si quieren, el que paga en febrero, puede pagar en febrero y presentar la declaración jurada en febrero. ¿Dónde dice que se paga en febrero? No entiendo eso. En el artículo 6 del decreto, establece que se tiene que Ah, pagar el saldo al bien, segundo al mes final. Está. del año siguiente. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, yo lo que le voy a proponer es la parte teórica, ya la finalizamos toda en la clase de hoy. No empezar con el práctico hoy, sino que dedicarnos toda la clase del miércoles a los dos casos prácticos para que no nos quede cortado. En función de que al final IRNR se terminó adelantando este año, digo, estamos más holgados en la segunda parte del curso. Por lo tanto, sugiero cortar por acá. Yo me quedo, si alguien tiene duda sobre la parte teórica que vimos. Y bueno, en la clase del miércoles hacemos los dos casos de impuesto al patrimonio, uno de persona física y otro de núcleo familiar. Y bueno, y en la clase del lunes que viene ya estaríamos empezando con el IVA. ¿Están de acuerdo? Y bueno, nuevamente, como decíamos hoy, disculpas por todos esos inconvenientes de la primera parte del curso. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles. Que pasen bien. Chao, profe, gracias. Que pase bien, profe. Gracias a ustedes.